Saludos, estamos nuevamente en línea el espacio de Perlavisión que le acerca a los temas económicos. La reforma ministerial en Cuba con la reducción de 27 a 20 organismos de la Administración Central del Estado constituye una de las reformas institucionales más significativas emprendidas en el sistema socialista cubano durante las últimas décadas. Sin embargo, expertos y activistas de la sociedad civil advierten que la efectividad de estos profundos cambios depende de muchísimos factores, entre ellos la aplicación de medidas socioeconómicas y de la voluntad de los organismos y de los directivos para emprender estas reformas en lo económico, lo político y lo social. Hoy abordaremos este tema y le propongo ir un poco más allá. Se trata del análisis también de la necesidad de simplificar estructuras en las provincias y los municipios como células básicas del desarrollo del país. Antes de dialogar con mis invitados de hoy, le propongo apreciar un material que refleja los puntos de vista de medios internacionales, específicamente del diario El País, acerca de las medidas anunciadas en el país a través de una intervención de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República. Adelante. Como hemos expresado en otras ocasiones, una agresión multidimensional como parte de una política totalmente agresiva del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, con un desprecio total, con un carácter injerencista en cada detalle de la vida de las cubanas y los cubanos, en cada detalle familiar, en cada detalle de nuestra economía. Hay situaciones sumamente complejas. Entonces, nosotros hemos establecido un grupo de prioridades para enfrentar toda esta situación. La primera es la preparación para la defensa, y todos ustedes conocen la intensidad con que se está preparando cada elemento del sistema defensivo territorial, pero también buscando todo lo que podamos optimizar en materia de protección de la población, de participación de la población en una estrategia de guerra de todo el pueblo. Y la otra gran prioridad es el programa económico y social para el 2026. Nos han trabajado más de 20 y tantos temas en materia de transformación. El primero de ellos tiene que ver con el sistema de dirección de la economía. Hay todo un grupo de medidas o de acciones que se proponen que van a permitir resolver viejas contradicciones que tenemos entre el plan, entre la planificación central y los estímulos, los incentivos, las posibilidades, los destraves que hay que hacer para que el mercado, y tomando señas del mercado, se estimule la producción nacional tanto para el mercado interno, para ofertar más bienes y más servicios a nuestra población, como para la exportación que nos permite ingresar eso. O sea que toda la perspectiva de todo lo que proponemos es que entre todos podamos impulsar productivamente el país, crear riqueza y distribuir esa riqueza con justicia social. Pero si no tenemos riqueza, es muy difícil poder avanzar, sobre todo en programas sociales, y poder atender las desigualdades que se nos han creado, poder atender las vulnerabilidades en personas, en familias o en comunidades. Entonces, hay un grupo de medidas que van a resolver esa contradicción, y otro grupo de medidas que, relacionadas con esta, van a resolver también la contradicción que hay entre la centralización y la descentralización. Son tiempos en que hay que cambiar, y el país no puede seguir funcionando igual. Y sobre todo que siempre hay una mirada a que todo lo que hagamos evite profundizar las desigualdades sociales. Al contrario, hay que buscar una salida, que todo lo que hagamos tenga un aporte para la atención a las desigualdades sociales, para la atención a las vulnerabilidades. En todo esto de la amplitud de facultades está en un sentido muy orientado a cómo estimulamos y recuperamos la producción agrícola, la producción de alimentos.
y por lo tanto las facultades que se van a dar para el empleo de la tierra, para el uso de la tierra, para dar tierra a los que de verdad, y que se puedan desarrollar todo un grupo de modalidades de negocio entre diferentes actores que permitan en poco tiempo llegar a la soberanía alimentaria y a ser autosuficientes en la producción de alimentos. Para esto también hay un grupo de medidas orientadas al comercio exterior, a las exportaciones, a las cadenas de valor y a la logística, y cada vez hacer que el comercio exterior sea más dinámico. Hay también un grupo de disposiciones para incentivar la inversión extranjera directa. Tiene que ver con derechos de superficie, quitar trabas, tiene que ver también con el uso de las cuentas bancarias, con los plazos de aprobación de la inversión extranjera directa, con la manera ágil en que se deben dar las respuestas. ¿Cómo logramos atraer la mayor cantidad de empresas extranjeras posibles que puedan ofertar en el mercado interno, tanto a las instituciones estatales como a la población y también a los negocios de formas no estatales, sistemas fotovoltaicos que vayan logrando que se multiplique la posibilidad que tienen, que podamos tener todo, de ser cada vez menos dependientes de la generación eléctrica con el uso de combustible, y sobre todo de combustible fósil, y sobre todo con el uso de combustible fósil importado, teniendo en cuenta todo el impacto que tiene este criminal bloqueo energético en nuestro país, que en los últimos 5 meses nada más que ha entrado un barco de petróleo a Cuba. Hay también una visión hacia el turismo. Con los cercos que tiene el turismo hay que ir a nuevas modalidades, con nuevos actores también. El país no está detenido, el país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Yo creo que nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad. Estamos de vuelta en línea y recibo ya a mis invitados de la tarde, el licenciado Jorge Antonio Rodríguez Peña, director provincial de Trabajo y Seguridad Social en Cienfuegos, y el máster en Ciencias Omar Sánchez Valladares, profesor de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez y miembro de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en el territorio. Y se impone una pregunta, y quisiera comenzar con Jorgito, también el profe Omar me dará sus consideraciones. ¿Qué impacto considera que tenga la fusión, la reorganización de estos ministerios ya anunciado en el país? Bueno, un saludo, buenas tardes. Yo creo que para poder hablar de una reducción de estructura, plantilla, yo creo que el país ha hecho lo correcto. Primero vamos a reorganizarnos desde el nivel central, para después a nivel provincial, nivel municipio, y es lo que estamos haciendo. A inicio del año 2026, precisamente en el mes de marzo, salió la indicación número 1 del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, donde nos hace un llamado a hacer un trabajo minucioso de perfeccionar estructural y de plantilla en las direcciones provinciales y municipales. Y eso está encaminado no en reducir solamente la plantilla para disminuir cargos, sino para buscar un equilibrio entre el perfeccionamiento estructural y composicional que van a sufrir todos los ministerios en el país. Y bueno, ya se ha anunciado por los medios de comunicación nacional el efecto que va a tener la reducción de los ministerios. Y por supuesto esto a nivel de provincia, que es en el que hemos estado trabajando durante estos 3 meses, es tratar de eliminar unidades presupuestadas, convertirlas en unidades presupuestadas con tratamiento especial, que no es lo mismo una unidad presupuestada que una unidad con tratamiento especial. La unidad con tratamiento especial genera ingresos, y lo que se busca es que todos podamos generar ingresos para mantener la economía y salvaguardar los servicios que se presta a la población. En ese es el sentido que en la provincia hemos estado trabajando durante estos meses. Ya hay unos datos preliminares, se reduce el número de unidades presupuestadas
en todos los organismos, llámese educación, salud, cultura, deporte, y aquí estamos hablando de organismos que tienen una función histórica. La educación es una conquista, la salud es otra conquista, pero no estamos hablando del servicio directo al pueblo de salud, sino son la cantidad de unidades presupuestadas para lograr reducir ese número de unidades presupuestadas y, por supuesto, que no afecte los servicios cara a la población. Profe Omar, ¿cuál es su percepción al respecto? Bueno, con un saludo a los televidentes. Hay que decir que cuando estamos reduciendo, estamos siendo más efectivos, pues no cabe duda que la eficiencia y la eficacia con que se trabaje sería muy importante. De hecho, es muy interesante para el territorio reducir y que realmente estén las personas adecuadas que puedan participar. De todas formas, en los lineamientos y lo que está establecido está. Lo que ocurre es cómo lo vamos a hacer, en la manera en que se va a hacer, quiénes van a participar, cuáles van a hacer, digamos, esos servicios, cómo se va a integrar de manera tal que no se afecte a la población y a las personas, aunque usted reduzca el número de personas que lo están dando o el número de unidades que den esos servicios. Porque podría haber una preocupación en las personas diciendo entonces, si se reducen las unidades que dan los servicios, ¿qué afectaciones podemos tener? Porque hasta ahora, ¿por qué estaba? Lo que hay que ver entonces es cómo nosotros producimos sin afectar el servicio, mejorando el servicio, pues haya una mayor productividad, un mayor ahorro, una mayor profesionalidad de los que brindan el servicio, de los que deciden, toman decisiones y por supuesto de las personas que están, digamos, dadas al servicio. Esta organización en el territorio de Cienfuegos, por supuesto, daría como consecuencia entonces que haya una mejor afluencia del personal, mejor organización. Para eso hay que no solo reducir plantilla, hay que profesionalizar, hay que conocer, hay que dar decisiones, hay que permitir posibilidades entonces que se tomen decisiones. Esas organizaciones que van a pasar ahora a ser especialmente tratadas, habría que ver en qué consiste. ¿Tienen las personas, digamos, el conocimiento o incluso el interés, la decisión, la seguridad de las decisiones que tienen que tomar? Por ahí andarían las cosas, porque a veces no basta con que esté legislado, que esté establecido, sino que la gente sepa hacerlo y que haya, digamos, un proceso de culturalización del proceso de dirección para que los servicios sean adecuados. Podríamos decir, se reducen costos, se reducen gastos, se reducen, digamos, elementos intermedios que no le aportan al servicio, al enriquecimiento del producto, servicio final, y todo eso en la cadena, por supuesto, es muy importante que se haga y que se haga de la mejor forma. Por tanto, corresponde incluso a las entidades pedir el conocimiento, las universidades, algo que nos ocupa, pues cómo trabajaríamos con esas personas para que haya un conocimiento, para que se aplique y se haga de manera tal sin afectar el servicio y por el contrario mejorando los servicios, que es lo que está demandando la población urgentemente. Esta reestructuración plantea también el impulso de la productividad, de la eficiencia en la prestación de los servicios en cada uno de los organismos. ¿Hay potencialidades, Jorge, en Cienfuegos para que eso pueda ser efectivo, para que cumpla el rol con el que fue diseñado en el caso de esta cuestión de la transformación de las unidades presupuestadas en unidades presupuestadas con tratamiento especial? Sí, nuestro territorio tiene una base de muchos años, una base que se ha quedado atrás. Nuestra provincia era una de las provincias más industrializadas del país. Si usted lo compara hoy, estamos en el 9º o 10º lugar, no somos la más industrializada, porque el desarrollo de los actores no estatales no ha sido el de Cienfuegos. Usted ve otras provincias como Ciudad Ávila, Santo Espíritu, tiene más desarrollo industrial ya hoy que la provincia de Cienfuegos. Y eso está motivado también a que se busquen más niveles de productividad, más niveles de eficiencia y de eficacia. Nosotros tenemos un sector presupuestado muy superior. No puede ser, el equilibrio macroeconómico no nos permite desarrollar. Hay un desbalance en Cienfuegos. Hay un desbalance en nuestro territorio. Hay más trabajadores hoy ocupados en el sector presupuestado que en el sector empresarial. Eso es nefasto, eso no es una correlación positiva. Es decir, que los que producen riqueza, los que producen bienes y servicios, son menores que los que prestan servicios únicamente. Que el sector presupuestado lo que presta son servicios. Y no solo un problema de cantidad, sino también porque hay que ver que puede ser que sean menor cantidad de personas, lo que importa es la productividad, la producción, lo que se genera, la riqueza que se genera es lo que hay que ver a las empresas tan
generando unas riquezas que se pueden distribuir y después los servicios se pueden brindar. Y de eso se trata. Correcto, correcto. Yo creo que todo estas 176 medidas ya anunciadas y que algunas ya se están poniendo en vigor, que sería para otro programa relacionado con el tema, porque es muy rico. Yo creo que sí, yo creo que nuestro territorio tiene potencialidades. Hablaba del desequilibrio macroeconómico en el territorio de Cienfuegos. ¿Cómo encauzarlo? ¿Qué mirada puede ofrecer la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a ese reordenamiento? Lograr un equilibrio, habría que ampliar más la producción de bienes y servicios en el sector empresarial. De hecho, una de las medidas que están anunciadas, las 176, es que ya se amplía el número de trabajadores. ¿Qué es lo que limitaba una MIPYME, una pequeña empresa? Era el número de trabajadores que podía tener. Por lo tanto, ya hoy podemos construir MIPYME, que ya el límite no son 100 trabajadores, no tiene límite. Puede ser una empresa. Y yo creo que tenemos que ir, nosotros hemos aprobado muchas MIPYME, tenemos en la provincia más de 284 MIPYMES ya funcionando, y la mayoría son prestadoras de servicios, comercializadoras de productos. No producen bienes. No producen, muy pocas producen bienes. Muy pocas producen bienes, y yo creo que es una de las carteras que tiene que trabajar el territorio, en especial los municipios. Yo les propongo sobre el tema continuar más adelante. Ahora le propongo una breve pausa. Siga en nuestra compañía hoy en línea. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Estamos de vuelta en línea y hablamos sobre la reestructuración, la reorganización de ministerios, pero también cómo se vislumbra ese objetivo en los territorios de la provincia de Cienfuegos. Y Jorge hablaba de un desequilibrio macroeconómico y cómo proyectar esa cuestión hacia un punto de vista favorable. En el caso de los actores económicos no estatales tienen un compromiso bastante importante en este sentido, dadas las posibilidades ya de aprobación de los proyectos que están detenidos en el territorio. Bueno, ya los 8 municipios tienen la facultad de aprobar los actores económicos no estatales en su territorio. Es decir, una decisión del Consejo de la Administración Municipal, y a eso hay que ponerle la mirada a cuáles son los objetivos concretamente que son los necesarios de la provincia, del territorio, para encauzar un entorno más favorable, un entorno más productivo, un entorno a una prestación de servicios de calidad. No miramos el servicio por la cantidad, sino por la calidad del servicio. Yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que ayudar a los decisores de la economía y política y socialmente de nuestro territorio, y tiene que haber un equilibrio en la macroeconomía y en la microeconomía, que es la que nos corresponde a nosotros, que es ese pedacito, es el terruño, es el territorio, es el municipio, es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Hay que abrir más los proyectos de desarrollo. Un territorio que no se proyecte desarrollarse cuando hay una estructura, valga la redundancia, ¿no? Que tiene que ver con la dinámica propia de un municipio, de un territorio, para buscar sus propios ingresos, buscar sus propias riquezas. Todas estas medidas que se han anunciado van en busca de cómo lograr en el municipio una mayor participación, un mayor ingreso en el presupuesto. Para hablar del presupuesto, si no hay ingresos, no tenemos presupuesto, no podemos hacer un presupuesto, un uso adecuado y correcto del presupuesto. Tenemos también que una función del municipio que retiene también de los propios ingresos que tienen la contribución territorial para crecer, para mejorar, por supuesto. Exacto. Y los proyectos que hemos presentado
en nuestra provincia han ido más a lo social que a lo económico y lo productivo. Entonces, esa mirada hay que mirarla, valga la redundancia, con otras perspectivas. Hay que invertir el peso. Profe Omar, hablamos hace un momento de efectividad, de eficiencia en la prestación de estos servicios, y a veces ocurre que tenemos estructuras donde hay más personas que deciden que las que producen y trabajan. ¿Cómo reorganizarnos en ese sentido para que cada cual cumpla el rol que le corresponde de cara a los servicios de la población? En un lenguaje cotidiano, en otros programas habíamos dicho que no puede haber más personas dirigiendo la barca que los que están remando. Bueno, haciendo el símil, ¿de qué estamos hablando? Que haya realmente un achatamiento de la estructura donde el poder decisorio, el que toma la decisión, está más cercano a la decisión que se toma. Y por supuesto, estas innovaciones, estos cambios, esta legislación que está estableciéndose que permite al municipio tomarlo, le permite. De ahí entonces que tengan que estar preparados y conocerlo. Pero no va a estar incluso preparado y conocerlo, también que tenga la actitud con C de hacerlo y que la gente tenga la disposición para tomar esas decisiones, porque hay una mayor responsabilidad. Estamos acostumbrados incluso que venga a nivel del presupuesto o que sencillamente venga a la orden de arriba. Ahora, sencillamente, tenemos que enfrentarnos, tenemos que actuar más como empresarios, hay que conocer mejor las leyes de la economía, cómo funciona, ver el mercado, qué está demandando, cómo trabaja, tener esa mirada para en la planificación organizarnos y sin desconsiderar el mercado, tenerlo en cuenta para hacer los productos y servicios que hacen falta. Tenemos que crear riqueza, no se puede repartir lo que no existe, hace falta crear riqueza y esa riqueza, ¿quiénes la crean? Los trabajadores. Y si simplifica las estructuras, eso permite una mayor efectividad, porque cuando hay muchas personas, sencillamente aparece lo que llamamos la vagancia social, no se hace, no, están los que deben estar y eso es más productivo, motiva más a las personas que tengan que hacer y que haya un trabajo, incluso el trabajo que sea más remunerado y a la vez sea más excitante para la persona que lo hace, que le exija y que a la vez sea de preparación, la persona se realice en el trabajo haciendo la actividad que tengan que hacer y no que lleguemos y que falta esto, falta lo otro, sino que estén los recursos adecuados. Incluso habría que hablar también de la preparación que tienen que tener los trabajadores para poder brindar el servicio. Y de ahí transita por la transportación, por la alimentación, por cómo se le atiende, por la seguridad, incluso los medios que utilizan para crear la riqueza. Esto habrá que hacerlo y los municipios y las organizaciones tendrán que aprender y hacerlo con esa independencia que necesitamos. Y en ese proceso de preparación también está presente la idoneidad de cada trabajador para asumir un puesto determinado y también tendrá que verse cómo se reducen, a quién dejar en una determinada función, a quién pasar a otros roles. ¿Cómo se decidirá? Jorgito, ¿hay alguna perspectiva ya en la provincia? Sí, mira, esta misma instrucción 1 del primer ministro tiene indicadores directivos. Hay que reducir el 10% de los cargos de cuadro y si es lograble. Hay que disminuir el 30% de los cargos comunes. Lo que tiene los cargos en funciones específicas, hay que defenderlo. Porque esa es la razón de ser de una unidad, de una entidad, con sus cargos específicos, hace una función específica. El cargo común hay que reducirlo a la máxima de expresión, porque ese es un componente que depende del servicio que se preste, de la producción que esté destinado a producir, pero son de los elementos. Si nosotros no logramos disminuir fuerza de trabajo, que es gasto directo del presupuesto, no solo salario, el resto de los gastos de una entidad, no logramos lo que tanto añoramos y que ya está dispuesto. Todos queremos un mejor salario. ¿Sobre la base de qué? Sobre esta economía sumergida. No puede ser una economía sumergida siguiendo siendo un lastre el presupuesto, viviendo del presupuesto del Estado. Yo creo que son las cuestiones que en pocas horas vamos a ir viendo paulatinamente, se van implementando estas 176 medidas y todo redondea a que existe una mayor productividad, una mayor eficiencia del uso del presupuesto y sin duda tiene que haber una reducción de
de cargo, de estructura, de plantilla. Y también habrá quizás una mayor redistribución de los recursos a donde son más necesarios, a donde son más efectivos, y me refiero en este caso hay que priorizar, a los territorios, a los cuando se tiene municipios. poco, y la economía en eso es, por supuesto, siempre hay limitaciones, hay que priorizar. ¿A dónde se prioriza? A lo que es más importante, a lo que da producción, a lo que hace falta. Por eso estamos buscando inversión, que haya financiamiento, que haya recursos para producir más, para brindar más servicios. Y para eso tienen que estar las personas adecuadas, tomando las decisiones, y personas adecuadas, brindando los servicios, haciendo las cosas que tienen. Por tanto, hay que profesionalizar, tenemos que de alguna manera mejorar en eso, y para ello la reducción, la simplificación de mecanismos, de organismos es muy importante para que las cosas funcionen. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes su presencia en nuestro espacio, y a usted lo invito a que nos acompañe el próximo martes justo a las 4:30 de la tarde para continuar nuestro diálogo sobre economía. Feliz resto de jornada.